Bueno, muy bien. Estamos entonces el día de hoy en un evento de Pioneros Latam, 30 de octubre. Bienvenidos y muchísimas gracias. Cristian, te doy la bienvenida y es tuyo la presentación. Gracias, José Manuel. ¿Me confirmas que me escuchas, por favor? Antes de Perfectamente. empezar. Listo, perfecto. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias primero por dedicar una parte de su tiempo para escuchar la charla de hoy, que pues estoy seguro que les va a servir y es acerca de finanzas personales. De hecho, la charla se llama Manejo de las finanzas personales. Y quisiera primero pues presentarme con ustedes. Mi nombre es Cristian Mauricio Porras. A nivel profesional, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado. Tengo un magíster en economía aplicada a la Universidad de los Andes y actualmente me estoy preparando para el nivel 3 del CFA Program ofrecido por el CFA Institute. Tengo más de 6 años de experiencia en temas de planeación financiera, tesorería y últimamente pues estoy dedicando parte del tiempo también para ofrecer asesorías en lo que tiene que ver con finanzas personales. En la charla de hoy quiero hablar de 3 temas bastante puntuales y que yo estoy seguro que va a ser de gran ayuda para ustedes. El primero tiene que ver con errores comunes en el manejo de nuestro dinero. El segundo, vamos a hablar un poquito sobre cómo pagar deudas sin quebrarse en el intento. Esto es algo que me han preguntado muchísimo de cuál debería ser el mecanismo más efectivo sobre cómo salir de deudas. Y en último, vamos a hablar de 5 pasos para elaborar un presupuesto familiar de manera sencilla, pero muy útil. Antes de entrar, me gustaría hablar del concepto de finanzas personales. ¿Qué son las finanzas personales? Porque mucha gente las confunde con cosas que no son. Nosotros, la mayoría de personas, pues venimos de una preparación a lo largo de nuestra vida en el colegio y universidad, donde nos inundaron de muchísimo conocimiento, conocimientos en matemáticas, en geometría, en ciencias sociales, en deportes, etcétera. Pero llegamos a la adultez y nos topamos con una realidad muy diferente, donde mucha parte de ese conocimiento, pues, aunque es muy útil y muy válido, es muy diferente al conocimiento al que nos enfrentamos en la vida real. En la vida real nos enfrentamos a muchas decisiones de consumo, de ahorro, de inversión, que probablemente si no estuvimos en una carrera administrativa o financiera, probablemente no nos mencionaron, no nos enseñaron y por eso muchas personas pues no saben bien cuáles son las decisiones que más les conviene a la hora de administrar su dinero. No debemos confundir finanzas personales con libertad financiera, ojo, porque la libertad financiera es un estado cuando los ingresos pasivos son mayores a los gastos básicos de la persona. De eso no vamos a hablar hoy. Las finanzas personales, para resumir, es la forma como nosotros, los seres humanos, nos relacionamos con nuestro dinero. Es ese conjunto agregado de decisiones en el consumo, ahorro e inversión, esa sumatoria de todas esas pequeñas decisiones, lo que nos determina nuestra posición financiera en últimas. ¿Qué nivel de endeudamiento tenemos? Si tenemos un ahorro para nuestra vejez o no, si tenemos ahorro para poder gastar, para poder cubrir los tiempos difíciles. Ese conjunto de decisiones son lo que nosotros vamos a enfocarnos hoy y lo que está más relacionado con finanzas personales. Y la idea de hoy y de esta charla es que nosotros aprendamos a tomar mejores decisiones. En últimas, aprender a tomar mejores decisiones que nos conlleve a un mejor relacionamiento con nuestro dinero y a una mayor tranquilidad. Bien, ahora sí entrando a detalle, hablemos primero de los errores comunes en el manejo del dinero. Y yo siempre empiezo haciendo un paralelo entre lo que son las finanzas de las empresas con las finanzas personales. Las finanzas de las empresas, si uno ve, se pueden entender como una especie de embudo. Empieza todo desde la parte de las ventas
y luego vamos descontando todo lo que tiene que ver con costo, con gastos, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar nóminas, tenemos que pagar materias primas, gastos logísticos y de transporte y demás. Y después de descontar todo ese ejercicio, nos quedamos con la utilidad. Eso pasa pues en todas las empresas del mundo. Y en nuestro caso, pues la situación no es que sea tan distinta. Todo parte de nuestro ingreso y empezamos a descontar una serie de gastos y al final lo que hace la mayoría de personas es que lo que les sobre les ahorra, es lo que ahorran. Hoy quisiera empezar a abordar el tema de que no todos los gastos en el hogar son iguales y no todos los gastos de nuestro día a día deberían ser tratados iguales. Si vemos la pirámide invertida de la parte derecha, pues como les venía diciendo, empieza todo desde nuestro ingreso, pero nosotros como personas, a diferencia de las empresas, no tenemos mayor poder de decisión sobre el ingreso. No podemos decidir como una empresa voy a crecer 20% en ventas el otro año, porque nuestro nivel de ingreso pues está atado al nivel de experiencia, a qué tan buen es nuestro empleador, a qué tanto nivel educativo tenemos, en serio, un montón de variables que para nosotros no es práctico decir voy a incrementar mi salario en 20% porque no tiene sentido. Donde sí tenemos mayor poder de decisión va a ser sobre nuestros gastos y no todos los gastos son iguales. ¿A qué me refiero a esto? Si nosotros miramos y analizamos nuestros gastos, la primera categoría van a estar los gastos fijos. ¿Y los gastos fijos qué son? Son todo aquello que están atados a nuestras necesidades para mantener nuestro estilo de vida. ¿Qué entran ahí? Podemos estar los gastos de arrendamiento. Si tenemos una vivienda propia, lo más probable es que tengamos un gasto de crédito hipotecario, que también vendría a ser un gasto fijo. Si tienen hijos, pues el gasto de pensión, de alimentación, una serie de cosas que sí o sí tenemos que gastar en cada mes para mantener nuestro estilo de vida. Y sobre esos gastos fijos, pues no hay una forma de hacer planeación porque son gastos que son poco flexibles porque, como su nombre lo dicen, van atados a lo que tiene que ver con nuestras necesidades. Luego vienen los gastos discrecionales, que vienen más relacionados con lo que tiene que ver con deseos y aspiraciones de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, comprar un celular nuevo, irse de vacaciones, tener una salida al fin de semana, ir a un restaurante, son gastos que yo tengo la discrecionalidad si quiero incurrir en ese gasto o no. A diferencia de un gasto fijo donde yo pierdo ese poder de decisión porque sí o sí lo tengo que incurrir. Y por último, hablo de los famosos gastos hormiga, que son gastos pequeños pero recurrentes. Ojo con esta palabra, pequeños pero recurrentes. Y les pongo un ejemplo. Yo, pues hace un tiempo, tenía la costumbre de gastar un café después de cada almuerzo y ese café me valía alrededor de 3.000 pesos y me lo gastaba todos los días porque ya era una costumbre y como eran 3.000 pesos, pues no me dolía mucho pues pagarlo, ¿no? Pero si uno se pone a hacer el agregado entre cuánto me costaba tomarme ese café a la hora del almuerzo, eran aproximadamente entre 60 y 80.000 pesos al mes, que vendría a ser pues ya un agregado considerable cuando uno hacía esta matemática ya desde ese punto de vista. Entonces son esa serie de gastos pequeños que uno a veces los subestima, pero que cuando uno hace el agregado en el mes se da cuenta que puede ser una suma representativa. ¿Cuál debería ser el deber ser? Que nosotros no deberíamos ahorrar hasta el final, porque quien ahorra lo que le sobra, lo más probable es que no le sobre y por ende no ahorra. De hecho, muchas personas teniendo la capacidad de ahorro no lo hacen porque precisamente dejan el ahorro como algo residual, como algo que va al final cuando no debería ser así. Un
una buena gestión desde las finanzas personales invierte esta relación de priorización y le va a dar mayor importancia al ahorro sobre los gastos discrecionales. De hecho, la meta, como nosotros, como personas, es ubicar el ahorro por encima del gasto discrecional después del gasto fijo. Después de haber cubierto el gasto fijo, definimos un porcentaje de ahorro y eso es lo que vamos a depositar en una cuenta separada. Luego sí vendrían los gastos discrecionales y los gastos hormiga, que debería ser ya lo último, ya lo residual, y no al revés, dejando los gastos, los ahorros, perdón, en la parte del fondo de la pirámide. Bien, hablemos un poquito de cosas que probablemente mucha gente hace y que no deberíamos hacer, que a veces suenan intuitivas, pero lo hacemos, porque pues obviamente yo también he pecado y muchos hemos pecado. Y la primera es gastar más de lo que gana. O sea, suena muy lógico, pero mucha gente gasta más de lo que gana. Teniendo la capacidad de decidir no gastar, lo hace aún sabiendo que está gastando más de lo que gana. Y adivinen qué pasa, que si empezamos a gastar recurrentemente más de lo que ganamos, pues va a haber un déficit. ¿Y de dónde va a salir de dónde va a salir la plata para cubrir ese déficit? De la deuda. Probablemente de tarjetas crédito, probablemente de créditos de consumo, que van a crear un bucle de deuda que lo voy a explicar más adelante y que de hecho acá en esta lámina lo dice la trampa a la deuda. Y un mecanismo para mitigar eso o para no gastar más de lo que ganamos es pensar en gastos como días de trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo siempre les recomiendo a las personas tener un cálculo siempre en la cabeza de cuánto vale su día de trabajo. Coja su sueldo y divídalo en 30 días y eso le da un número. Cada uno lo hará desde desde su punto de vista, desde su realidad financiera y va a decir mi día de trabajo vale tanto. Y si yo empiezo a expresar los precios como días de trabajo, tal vez nos abstengamos un poco más sobre gastar compulsivamente. Puede ser que un televisor nos cueste 2 meses, 3 meses de trabajo seguidos solo para comprar ese televisor. Y si lo empezamos a interpretar de esa manera, tal vez nos cohibamos un poco y aterricemos un poco si vale la pena gastarle o invertirle 2 o 3 meses de nuestro trabajo solo a comprar un televisor. Entonces, eso es un mecanismo para poder planear mejor el gasto. Segundo, ahorrar al final y no al comienzo. Lo hablaba anteriormente en la pirámide invertida. El ahorro, si la deuda compra preocupaciones, el ahorro compra tranquilidad. Y si el ahorro compra tranquilidad, pues vale la pena darle prioridad. Es lo que yo digo. Entonces, nosotros cada vez que, para las personas pues que ganan un salario y saben cuál es su ingreso con certeza, saben qué día les paga, yo lo que les recomiendo es abran una cuenta separada, no ahorren sobre la misma cuenta que reciben su nómina, sino que abran una cuenta separada. Puede ser en un fondo de inversión colectiva, puede ser inclusive una cuenta de ahorro alcancía, independientemente del instrumento, abranla separada donde no la puedan redimir tan fácil y háganlo apenas reciban su pago. Separen una porción que ustedes crean que es viable ahorrar mes a mes y háganlo. Y de esa manera ustedes ya descuentan, es como descontarse una plata por derecha y lo van haciendo de manera casi que automática y como una costumbre. Eso pues les va a generar una disciplina financiera, nos va a ayudar a reacomodar el gasto porque entonces vamos a tener un nuevo ingreso disponible. Si ganamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, 3 millones de pesos, de eso 1,5 millones corresponde a gastos fijos y vamos a ahorrar 200,000 pesos mensuales. El nuevo ingreso disponible va a ser los 3 millones menos el 1,500,000 menos los 200, tendríamos 1,300,000 disponibles para gastos discrecionales y gastos hormiga. Cada quien pues hace el ejercicio desde su perspectiva.
¿Cuál es la meta de ahorro óptima? Se habla de un 10% de ingreso neto. ¿Por qué un 10%? Porque si uno multiplica el 10% de su ingreso neto por 12, le da más o menos un ingreso, le da más o menos el ingreso bruto de lo que ustedes perciben. ¿Y qué es ingreso bruto y qué es ingreso neto? El ingreso bruto es lo que ustedes ganan de salario por contrato. Y voy a poner un ejemplo, si usted es una persona por contrato indefinido y en su contrato dice que gana 3 millones, pues usted no le van a pagar 3 millones, le tienen que descontar lo que es salud, pensión, lo demás. Y su ingreso neto pues va a ser inferior a ese monto, ¿no? Sobre ese monto es donde se va a planear el ahorro, que es el 10%. Si está por prestación de servicios, lo mismo, pues descontará y planea sobre el ingreso neto. Y cuando usted hace esa multiplicación del 10% del ingreso neto por 12, le va a dar muy cercano a su ingreso bruto y es como casi, básicamente, ahorrarse lo que, como una prima voluntaria. Las personas que están contratadas, pues directas con empresas, pues tendrán derecho a prima, entonces haga de cuenta que usted está ahorrando por su cuenta otra prima adicional a la que tiene por ley. Tercer error, tener una pagar con tarjeta crédito como primera opción. Las tarjetas crédito, yo no las quiero aquí demonizar, pero las tarjetas crédito son el instrumento de deuda con el interés efectivo anual más alto del mercado. Las entidades bancarias ahorita están llenas de plata porque la gente pues dejó de consumir mucho en pandemia y lo que están haciendo es tratar de volver y colocar toda esa plata a lo que más se pueda. De hecho, cuando nosotros entramos a un centro comercial o cualquier establecimiento, ¿qué es lo que le ofrecen a uno? Una tarjeta crédito. La gente, los comercios se dieron cuenta que ese es el negocio que más plata les da porque saben que es el instrumento que más interés cobra. Entonces debemos ser muy cuidadosos en cómo gastamos, cómo utilizamos nuestras tarjetas crédito y no deberían ser utilizadas como primera opción, sino como la última. También es un error pues diferir a muchas cuotas, eso lo han escuchado miles de veces, pero aquí también lo quiero reforzar. Si compran con tarjetas crédito y si les toca comprar con tarjetas crédito, por favor diferir a poquitas cuotas, idealmente una. Hay que revisar las fechas de corte y ya después les voy a explicar por qué. Y hay que revisar el cupo. Los bancos y las entidades financieras siempre te quieren dar el mayor cupo posible, ¿no? Yo he visto personas ganando 3 millones con cupos de 10, 12 millones de pesos incluso, pues que es un endeudamiento bastante agresivo para un costo financiero, una tarjeta de crédito que puede estar rondando entre el 25 al 27% efectivo anual. Eso, créanme que no es para nada recomendable y ya más adelante les diré cuánto debería ser el cupo más o menos que una persona debería manejar si tiene tarjetas crédito. Y último error es no tener un presupuesto personal. Usted le pregunta a una persona, oiga, ¿y qué? Yo tenía un amigo, por ejemplo, que se iba de viaje y nunca manejaba un presupuesto para su viaje. Compraba un electrodoméstico y no tenía idea de cómo, si le alcanzaban o no las cuotas, si se desorganizaba. O sea, debemos tener conciencia sobre cuál es nuestra capacidad. Como lo decía al principio de la presentación, nosotros no tenemos mayor poder de decisión sobre nuestro ingreso, pero sí sobre nuestro gasto. Y tener un presupuesto personal sí que nos va a ayudar mucho a tomar ese norte o a trazar ese mapa sobre cuál debería ser nuestro comportamiento y nuestras decisiones de gasto. Hablemos un poquito de la trampa de endeudamiento que lo toqué en la anterior slide. Y eso pasa mucho y pasa demasiado frecuente cuando los gastos son mayores que los ingresos. Cuando eso ocurre, pues obviamente lo que hay es un déficit, ¿sí? Nos está faltando plata. ¿Y de dónde sale esa plata? No, pues yo paso el tarjetazo y a mí no me importa y la gente tiene 2, 3 tarjetas crédito y raya una y con esa paga la otra y hace un avance, etcétera. Entonces podemos estar entrando en un endeudamiento peligroso al hacer ese tipo de
de movimientos, y ese endeudamiento, el endeudamiento hoy pues tiene que volverse a pagar obviamente, entonces pasa a ser un gasto, y pasa a ser un gasto fijo, pasa a ser un gasto que ya no era discrecional, pasa a ser un gasto fijo, y nuevamente alimenta como ese déficit, ¿no? Entonces crea como un bucle, y la persona mes a mes se ve obligado a seguir endeudada y nunca puede pagar la deuda. Entonces, a eso es lo que se le llama como ese círculo vicioso de la trampa de endeudamiento, y debemos tener muchísimo cuidado en no caer en esto, tener mucha moderación con el gasto eh, eh, y tener mucha moderación en nuestro endeudamiento y el uso de tarjetas crédito que ya les venía comentando. Bien, ahora hablemos un poco sobre cómo pagar deudas sin quebrarse en el intento. En esto, pues me gusta siempre diferenciar los tipos de deuda financiera, porque no es lo mismo tener una deuda con tarjeta crédito que tener un crédito de vehículo, una libranza, o un crédito educativo, o un leasing hipotecario, un crédito hipotecario. Realmente, como no es lo mismo, los costos financieros no son iguales. Por ejemplo, si miramos en el cuadrante superior izquierdo, que son las tarjetas crédito por lo general, pues lo máximo que puede diferir una deuda en tarjeta crédito, si no estoy mal, es a 36 cuotas, creo que no se puede más, pero el costo financiero de una tarjeta crédito varía entre el 25 al 28% efectivo anual. ¿Qué significa efectivo anual? Que si nosotros tenemos una deuda de 100 pesos, al cabo de un año estaremos pagando 28 pesos de esos 100 en interés, solo al servicio de interés. Entonces, pues es de las tasas de interés más altas. De hecho, las tasas de tarjetas crédito están muy cercanas siempre a las tasas de usura. Y por eso, pues, voy a hacer mucho énfasis después en tarjetas crédito. Si vamos a la mitad del espectro, pues están los créditos de vehículos, las libranzas y los créditos educativos, pues que por lo general las personas las difieren a plazos mayores. Si uno compra un carro, pues le dan la facilidad de diferirlo ya no a 3, sino 4, 5, incluso hasta 6 años. Lo mismo un crédito educativo se puede diferir a lo largo de la carrera o incluso un poco más. Y en el último espectro están los créditos hipotecarios y los de leasing, que tienen duraciones de 10, 15, 20 y hasta incluso 30 años, ya están financiando. ¿Y por qué son las de menor costo financiero? Se preguntarán. Porque pues aquí estamos dejando una prenda de garantía, que es el apartamento, la casa que estamos comprando, mientras que en las tarjetas crédito no tenemos una prenda de garantía de nada. Es simplemente nuestra firma, básicamente, cuando nosotros firmamos los vouchers cuando hacemos una compra en tarjeta crédito. Entonces, por esa misma lógica, las tarjetas crédito pues tienen una tasa mayor que cualquier otra modalidad de crédito, y por eso me gustaría concentrarme mucho en tarjetas crédito ahorita más adelante. ¿Cuánto es el nivel de endeudamiento adecuado por una persona? Ustedes se preguntarán. Se habla de un 30% de lo recomendable, o sea, 30% entre todas las modalidades de crédito. Es decir, que si yo tengo un crédito hipotecario, tarjetas crédito, vehículo, que las cuotas no me sumen más allá del 30%. Si eso me suma más allá del 30%, debemos generar un plan de pago para deudas para poder reducir ese nivel de endeudamiento y reducir el estrés financiero de la deuda. Bien, como las tarjetas crédito pues tienen la tasa de interés más alta, pues me gustaría hablar un poco más sobre estas tarjeticas. No todo es malo en las tarjetas crédito, ni más faltaba, tiene unas ventajas, me gustaría pues mencionarlas. Lo primero es que crea un score crediticio. Si usted tiene un buen comportamiento de pago en tarjetas crédito, pues eso le va a sumar puntos a usted ante las entidades de riesgo, y probablemente le va a ayudar a ustedes a que adquieren pues créditos más fáciles, ya sea para adquisición de vehículo, de bien.
Facilita las compras en línea. Hay sitios donde solamente se puede comprar con tarjetas crédito. Se pueden apalancar hasta 45 días sin pagar intereses. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, mi tarjeta crédito hace corte los primeros de cada mes y si yo hago una compra y me da plazo hasta 15 días para pagar el extracto de la tarjeta. Entonces, si yo compro algo con tarjeta crédito el día 30, el día primero, me va a dar la posibilidad de pagarlo hasta el día 15 del siguiente mes sin intereses corrientes. Cuando uno compra a una cuota, la tarjeta crédito no genera intereses corrientes y puede ser una buena opción de uso. Otra ventaja de las tarjetas crédito es que dan puntos, dan millas. Si ustedes se meten, para los que tengan tarjetas crédito y entran a los extractos, la mayoría de bancos pues dan puntos por el uso y compras con tarjetas crédito. Hay otros bancos que dan incluso millas por compras con tarjeta crédito y pues son beneficios que pueden ser utilizados a futuro. Y la última, pues que lo puede sacar a uno de un apuro. Innegable, o sea, hay veces donde tener una tarjeta crédito puede ser un salvavidas. ¿Qué cosas sí debemos tener en cuenta y que lo mencioné? El cupo. El cupo es lo primero que uno debería tener en cuenta a la hora de pedir una tarjeta crédito. Como les dije, pues el banco siempre va a querer que ustedes tengan el mayor cupo posible. A ellos no les importa que ustedes se endeuden más del 30% de su ingreso neto. A ellos les importa es que ustedes compren y paguen interés. Ese es el negocio de ellos. ¿Cómo podemos limitar el endeudamiento? Lo primero, pues, es el cupo. ¿Y cuál es el cupo ideal? Que no debería ser mayor a 1.5 veces el salario de ustedes. Es decir, que si ustedes tienen un salario de 3 millones, multipliquen eso por 1.5 y ese es decir el cupo máximo que ustedes deben tener en tarjetas crédito. Los errores empiezan por tener tarjetas crédito con cupos ya exagerados y pues la tentación siempre es alta. Otro elemento a tener en cuenta es que uno no debería tener más de una tarjeta crédito y eso también lo he visto bastante. Amigos que tienen tarjetas crédito con el Bancolombia, con el Itaú, con el BBVA y empiezan a tener deudas en diferentes bancos y los cupos entonces tienen que pagar 3 cuotas de manejo, los intereses en los bancos son diferentes, entonces pues también termina siendo mayor costo para quien tiene más de una tarjeta crédito. Como ya lo venía diciendo, úsenla como último medio de pago, no como primera opción. Solo si es necesario, úsenla. Si es posible, abónenle extra al pago la tarjeta, es decir, si tienen, cuando vayan a pagarla, les salga el pago mínimo sugerido. Si pueden hacer un abono extraordinario, mejor, porque el costo financiero, como ya hemos visto, es el más alto del mercado. Y por último, nunca, por favor, nunca jamás en la vida pídanle prestado a un familiar o un amigo, pero nunca hagan un avance en tarjeta crédito. Es que eso es lo peor. ¿Por qué razón? Porque es que las tarjetas crédito, cuando uno hace un avance en un banco, inmediatamente ese avance se difiere a 36 cuotas. ¿Sí? Ustedes ahí no pueden escoger el número de cuotas y se lo van a cobrar a 27% efectivo anual. Entonces, van a durar pagando 3 años un avance que hicieron una vez. Entonces, pues, eso es como un suicidio financiero, hacer un avance en tarjeta de crédito. No se lo recomiendo absolutamente a nadie. Listo. Lo otro es cómo interpretar el extracto de la tarjeta de crédito, que también me parece importante porque mucha gente, pues, ni siquiera lee sus extractos y no sabe cómo leerlos o no les interesa. También es importante que nosotros, dentro de nuestro manejo de finanzas personales, aprendamos a leer el extracto. Siempre nos va a aparecer la compra que hagamos, la fecha, los abonos que les hemos hecho, el saldo pendiente de la deuda, las cuotas que ya hemos cancelado y las cuotas pendientes. Y la tasa. Siempre va a aparecer una tasa, en este caso, por ejemplo,
es del 27.18% efectivo anual, lo cual es altísimo. Entonces, por esa razón, debemos tener cuidado. Y pues básicamente el mensaje acá tampoco lo que quiere decir es que el problema no es tener la tarjeta de crédito, el problema es no saberla usar adecuadamente. Eso sonó un poco como Ricardo Arjona, pero es más o menos la dinámica o el mensaje que les quiero dejar. Bien, hablemos ahora un poco más de pagar deudas. Y en pagar deudas, la figura de compra de cartera, que yo sé que muchos las han escuchado y los han llamado de bancos a ofrecer las compras de cartera. Y básicamente, pues lo que ven acá en la parte izquierda es un cuadro de amortización de deuda, donde vemos que la deuda inicial empieza por 5 millones y la deuda se difiere hasta en 12 cuotas, es decir, 12 meses. Las tarjetas crédito, ¿cómo funcionan? Funcionan siempre como un abono constante a capital. ¿Qué quiere decir eso? Que cada mes yo voy a estar abonando al capital la misma cantidad de dinero, lo que me va a estar variando son los intereses, porque los intereses se van a estar calculando sobre el saldo adeudado. Es por esa razón que al principio de la deuda vamos a estar pagando mayores cuotas y al final vamos a estar pagando lo menos posible porque la mayor parte del dinero se fue más a capital que a interés. Y si lo hacemos una pequeña analogía, sería como una pirámide invertida, donde al principio, cuando la deuda es joven, pues la mayor parte se va a intereses y a medida que la vamos pagando, cuando va madurando la deuda, pues se van haciendo mayores abonos a capital. ¿Cómo deberíamos hacer nosotros una compra de cartera? Tenemos el mismo escenario, donde tenemos una compra por 5 millones de pesos y lo vamos a diferir a 12 meses. Si nosotros hacemos este ejercicio de asumiendo una tasa de 2% mensual, lo que equivale a 25% efectivo anual, vamos a decir que en compras, en tarjetas crédito, vamos a terminar pagando al final de los 12 meses intereses por 650,000 pesos. Es un escenario hipotético. Resulta y pasa que nos llama el banco, yo estoy en Bancolombia y me llama el Banco Itaú. Me dice, oiga, Cristian, yo quiero comprarle su cartera que tenga con Bancolombia y le ofrezco una tasa de 1% efectivo mensual, lo cual es la mitad que usted está pagando en Bancolombia. Pero entonces ahí yo digo, uy, sí, chéverísimo, bacano. Pero entonces ahí, ¿cuál es el negocio de los bancos de hacer estas compras de cartera? Y es que ellos siempre le van a decir que el negocio de compra de cartera es para reducir la cuota. Y para reducir la cuota, que queden cuotas más cómodas, que usted pueda diferir más la deuda, bueno, en fin. Todo eso para decirle que usted quiere aumentar el plazo. Y cuando nosotros aumentamos el plazo, pues estamos perdiendo todo el beneficio que hicimos, compadre. Estamos devolviéndonos la pirámide, ¿sí? Hagan de cuenta que estamos acá en la partecita media de la pirámide y los bancos nos quieren devolver a la parte de arriba otra vez haciendo este ejercicio. Si nosotros, por ejemplo, a pesar de que la tasa de interés bajó, pero estamos aumentando el plazo de la deuda en 6 meses, el beneficio sería apenas de 175,000 pesos. Y si lo aumentamos a 12 meses para que las cuotas nos queden más cómodas, como nos lo venden los bancos, pues se pierde todo el beneficio, son 25,000 pesos. Entonces, tengamos mucho cuidado, seamos inteligentes, juguemos juguemos a lo mismo que los bancos, pero a nuestro favor. Y lo que yo siempre les digo es, ojo con lo que nos están diciendo. Realmente nosotros deberíamos no estar aumentando el plazo, porque fíjense que en este último escenario, donde nosotros no aumentamos el plazo, nosotros dejamos de pagar 650,000 a solo 325,000, es decir, capturamos todo el beneficio completico, capturamos de verdad una reducción de tasas de interés. Y fíjense que, por ejemplo, acá, para la gente es un poco engañosa porque, sí, pasé de pagar una cuota de 516,000 a una cuota de 466,000,
pero fíjense que la deuda se fue, los intereses pagados, el capital abonado a la deuda fue mayor, por lo que hizo que nuestros intereses pagados al banco fueran menores y representara pues un menor, una menor salida de efectivo de nuestro lado. Estamos dándole menos plata al banco, que es lo que queremos al final. Pero ustedes se preguntarán, bueno, eso fue un ejercicio con una sola compra, teniendo pues toda la tablita de amortización, mejor dicho, súper juicioso. ¿Qué es lo que realmente hace la gente? ¿O qué pasa? Que la gente no tiene una sola deuda, tiene varias compras en tarjetas crédito. Resulta que yo compré el mercado hace rato con 2 cuotas y otra compra de un electrodoméstico por un año y así. Tengo diferentes cuotas a diferentes plazos. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el plazo al cual yo debería diferir mi compra de cartera? Se preguntarán ustedes. Bueno, la respuesta está en este slide, y es que nosotros sí deberíamos hacer un ejercicio pues a conciencia, en donde miremos el capital adeudado. De hecho, me voy a volver un poquito acá, discúlpenme. ¿Se acuerdan el extracto del banco? Entonces nosotros sabemos cuánto es el saldo de cada deuda y sabemos cuántas cuotas nos quedan pendientes. Esos dos datos nos van a servir muchísimo para poder planear nuestra compra de cartera. Y se los pongo acá en este, que es lo que estoy poniendo acá en este cuadro. Y es que acá estoy diciendo el capital adeudado de estos 5 millones, que fue el ejercicio hipotético anterior, lo voy a entonces a regar en 5 compras diferentes y los voy a distribuir en plazos diferentes, que es más o menos lo que pasa con las personas cuando compran con tarjetas crédito. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, en una columna van a meter el capital adeudado y en otra columna cuántas cuotas les falta para matar cada una. Luego lo que van a hacer es un porcentaje de participación. ¿Cuál es ese porcentaje de participación? Por ejemplo, acá, yo hago todo el listado de todo el capital que adeudo en cada una de mis compras. Eso me suma 5 millones y para el primero, por ejemplo, debo 1 millón sobre el total de deuda, que son 5 millones, eso me representa 20%. Y así para cada una de las compras. Por ejemplo, esta de 2 millones me representa 40% de la deuda y así sucesivamente hasta que, pues obviamente, hagamos la sumatoria nos dé 100%. Y luego vamos a hacer un ponderado. ¿Qué es este ponderado? Va a ser la multiplicación de las cuotas restantes por esta participación. ¿Sí? ¿Qué es el ponderado? Es la multiplicación de las cuotas restantes por la participación. Y luego esto lo vamos a sumar. ¿Qué significa este número 11.8? Esta es la duración de la deuda que tenemos en tarjeta crédito. Cada uno lo hará ahorita con su extracto, con sus deudas, y se dará cuenta, oiga, mi duración de deuda es de, en este caso, 11.8 meses. Cada uno lo hará en su casa y dirá, es de 10 meses, es de 15 meses, etc. Y ese es el punto de partida o de referencia para hacer una buena compra de cartera. Porque con eso yo puedo tomar la decisión, como mi duración de la deuda es de 11.8 meses, yo debería hacer una compra de cartera y diferirla a un plazo igual o menor a los 11.8 meses para poder tomar real beneficio de la reducción en tasas de interés y pues no vayamos otra vez al inicio de la pirámide que les comentaba al principio pues de esta sección. Entonces pues háganlo en su casa. Yo sé que les va a ser muy útil para las personas que tengan diferentes compras en tarjetas crédito a diferentes plazos. Hagan este ejercicio. Y la compra cartera ustedes la pueden averiguar también con la entidad financiera. Obviamente pues les tocaría con otro banco porque pues los bancos se compran la cartera entre ellos, ¿no? Eso también es un negocio que tienen. Entonces, pues hagan este ejercicio y miren cuánto es la duración de esa deuda y sobre eso planean una buena compra de cartera que los beneficie realmente. Última slide de esta sección y es la prioridad en pagar deudas. ¿Qué pasa? ¿Cuál debería ser pues mi orden o mi jerarquía para yo pagar deudas de una manera más efectiva?
Para eso creé pues este gráfico, este diagrama de dos ejes, donde en el eje de las Y tenemos el costo financiero y en el lado de las X o horizontal el monto adeudado. Nosotros deberíamos empezar siempre por el costo, por las deudas que tengan poco monto adeudado, es decir, las deudas pequeñas, pero con mayor costo financiero. Vamos a ir bajando por esta pendiente negativa, ¿sí? Las últimas de acá son las que son de montos muy altos y que el costo financiero es menor. Este grafiquito se parece mucho al que les había mostrado, porque básicamente coincide con el tipo de deuda financiera. ¿Qué clasifica en el grupo 1? Casi siempre lo que son deudas con tarjetas crédito, porque nosotros no vamos a prestar un montón de plata con tarjeta crédito. Casi siempre pues son montos pequeños y que podemos pues ir pagando más rápido. Luego pues está el grupo 2, que pues son créditos de vehículos, educativos, alguna libranza, algún crédito de libre inversión que tengamos. Y por último, son los créditos hipotecarios o leasing hipotecarios, porque son casi que un costo fijo. Entonces, nosotros debemos jerarquizar siempre por las deudas pequeñas y el costo financiero alto. Y luego surgen dos métodos que hablan los expertos, y es primero el método bola de nieve. ¿Qué es el método bola de nieve? Es básicamente empezar a pagar o hacer abonos extraordinarios, primero a las deudas más pequeñas y luego a las más grandes, ¿sí? Como una bola de nieve. Empiezo con lo más pequeño hasta que llego a abonarle extra a las más grandes. Otro método es el método avalancha, que es primero hacer abonos extraordinarios a las deudas con mayor costo financiero y luego a las de menor costo financiero. ¿Por qué a las de mayor costo financiero? Porque son las que más intereses generan y las que más plata nos quitan, por decirlo de alguna manera. Lo que yo propongo acá y lo que siempre aconsejo es una combinación del método bola de nieve y el método avalancha, y es esta jerarquización de acá, en donde uno pues ataca primero las deudas de mayor costo financiero y menor cuantía. Y cuando hacemos eso, cuando empezamos a salir primero de las deudas pequeñas pero con mayor cuantía, nos da un efecto psicológico, un shock psicológico favorable, que básicamente pues nos motiva como a seguir creando esa disciplina financiera para empezar a bajar nuestro nivel de endeudamiento. Entonces, pues, eso es el gran mensaje que les quería dejar para esta sección de pago de deudas. Por último, les quería hablar de 5 pasos para elaborar un presupuesto familiar, y lo voy a cubrir un poco rápido. Y lo primero es que nosotros debemos hacerlo siempre sobre una herramienta, ya sea un Excel, ya sea un cuaderno, ya sea un tablero. Yo, por ejemplo, lo tengo en un tablero. ¿Y por qué razón? Porque es que uno necesita escribirlo. Lo que no está por escrito no existe. Si uno lo hace en su cabeza, se le va a olvidar o no le va a poner la importancia que merece. Una vez tenemos identificada la herramienta, vamos a enlistar nuestros ingresos. No importa la fuente. Hay personas que solamente pues trabajan y tienen su ingreso fijo. Hay otras personas que trabajan por proyectos, entonces pues tienen ingresos variables, pero no importa. Ya sea que ustedes tengan ingresos fijos o variables, lístenlos. Lo importante es que ustedes tengan alto grado de certeza. O sea, no vayan a planear ingresos sobre expectativas. Ah, no, es que yo espero que me salga tal proyecto, entonces ese ingreso lo cuento. No, solamente listen los que ya tengan certeza que los van a recibir, ya sea naturaleza fija o variable. Luego, pues los egresos, y ahí pues la misma clasificación que les decía, los fijos, los discrecionales, los hormiga, los vamos a anotar todos. Nosotros necesitamos tener un mapa y una identificación clara en qué estamos gastando el dinero, y podemos hacer con eso el cuarto paso, que es la gestión. Una vez tenemos identificados los egresos o los gastos, cómo está la participación, empezamos a identificar los gastos que podemos eliminar. Por ejemplo, en mi caso, el café después del almuerzo pues no era necesario. Yo podía preparar mi propio café, o podía ir al café de la oficina, o no era necesario ir al restaurante todos los fines de semana. Puedo hacer un almuerzo en casa que me sale más económico, etcétera, etcétera.
La gestión también involucra implementar un plan de pagos sobre las deudas con intereses, que es pues toda la sección que acabamos de cubrir, ya sea a través de una compra cartera, ya sea a través de el método bola de nieve o el método avalanche que les acabo de mencionar. Y también dentro de la parte de gestión, importante fijar una meta de ahorro. Las personas no pueden estar simplemente sin ningún ahorro, sin ningún colchón, porque las vacas flacas pasan y miren lo que ha pasado con esta pandemia, que muchas personas perdieron su trabajo, perdieron su fuente de ingreso y no tenían nada que los respaldara. Y pues es realmente preocupante y estresante saber que no tienes un plan B para por lo menos sustentar los gastos por un periodo de tiempo de vacas flacas. Y por último, un esquema de revisión y control. Una vez, yo siempre recomiendo hacer esto por lo menos 3 meses, es revisar los gastos reales versus lo que presupuestamos al principio, porque esto lo vamos a hacer al principio del mes ya, o al principio que nos paguen, vamos a presupuestar y una vez recibimos el siguiente pago, vamos a contrastar lo que pasó realmente con eso que revisamos y con eso creamos un diagnóstico de cumplimiento. ¿Realmente si cumplimos o no cumplimos? Si no cumplimos, ¿por qué razón? ¿Qué pasó? ¿Surgió un gasto extraordinario? Ah, bueno. O si por alguna razón nos estamos desviando pues, de nuestras metas. Ya para cerrar la presentación, pues una serie de conclusiones. Como les venía diciendo, pues en última, lo que les quiero dejar de mensaje en esta presentación es aprender a tomar mejores decisiones. Empecemos a escribir nuestros gastos, lo que no está escrito no existe, como les venía diciendo. Empecemos a dar el primer paso. Finanzas personales en últimas es crear mejores hábitos con nuestro dinero, así como es el hábito de levantarse temprano, comer bien, tomarse un café en la mañana, así mismo debemos tratar nuestras finanzas y crear una disciplina. Si nosotros cuidamos nuestras finanzas, nos estamos cuidando a nosotros y para las personas que tengan hijos, pues te están cuidando también a los que dependen de ustedes. En últimas, estamos dando y creando un esquema de aprender a tomar mejores decisiones. Y por último, una vez creamos esa disciplina, creamos un ambiente de buen manejo de nuestro dinero, podemos empezar a transmitir este conocimiento y educar a otros. Con esto pues me termino la presentación. Mil gracias y nada, quedo abierto a preguntas. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Entonces, muchísimas gracias por esta presentación. Voy a terminar en este momento la grabación y procedemos aquí a algunas preguntas y anotaciones que hay por parte de algunos de los participantes. Muchísimas gracias.